necesario un mapa de ubicación. Es un país muy pequeño del África subsahariana y es la de color rojo de ahí, está al lado de Ruanda. Está debajo de Ruanda, que es otro país pequeño. Es más, Burundi venía la palabra Urundi, Ruanda, la otra Ruanda. Okay. Ahí sale Burundi. La República Democrática del Congo, Tanzania y en el norte Uganda, países obviamente mucho más grandes. Claro, y además es un país que ha tenido, por ejemplo, muchos problemas en los cuales ha sido enfrentamientos entre etnias, ¿no? Y ha tenido una violencia extrema. Ahora, aprovechándose que el presidente no se encontraba en el país, hubo ese intento de golpe de Estado. Pero el presidente ahí tiene la intención de quedarse para un tercer mandato. Los enfrentamientos entre las tribus, básicamente Hutus y Tutsis, en esta región han marcado la pauta de la vida política de estos países, no solamente en Ruanda, acordémonos de la masacre de Ruanda a inicio de la década del 90. En Burundi también han habido eventos muy importantes en los últimos 50 años de grandes masacres, ya sea de uno o de otro bando. Y una guerra civil que comienza en el 93 y se extiende hasta el año 2005. Así que muchos de los temores que existen hoy a partir de esta inestabilidad que vive el país de Burundi, donde no se sabe quién está a cargo del país, que es la gran pregunta que todos se hacen, bueno, es que esas luchas vuelvan y aparezcan, ya que de alguna manera hay algo de eso en este intento de reelegirse nuevamente por parte del presidente Nkurunziza. Claro, pero vemos pues que un país como Burundi pues está en manos o de un presidente que se quiere quedar de manera perpetua en el poder o en manos de los militares, y al final provoca una violencia que ya en el pasado ha dejado más de 300.000 pobladores fallecidos y otros más de 50.000 pidiendo refugio en países vecinos. Entonces, sí, vemos pues que ese es el caos, ese es el problema central en África. Sí, por un lado, habría que primero tratar de conocer, si es que todavía no se sabe, cuáles eran los objetivos del golpe de Estado, ¿no? Si era el típico golpe de Estado del África negra, pues que quiere implantar o implementar otro régimen autoritario, dictatorial, cambiando dictador por otro dictador, o si más bien era un régimen que entendía el caos que vive el país, las marchas importantes que se están dando en Burundi y además el intento reeleccionista claramente inconstitucional, y que ellos buscaban pues una salida democrática. Digamos, en otros países apoyados por Occidente han habido escenarios similares. Por ejemplo, Ucrania. En Ucrania hay un golpe de Estado que tumba el régimen de Yanukovych y básicamente ese golpe de Estado es apoyado de Occidente para restablecer la situación. Así que habría que ver primero cuál es la naturaleza de este golpe de Estado frente a lo que era una situación muy difícil en Ruanda y un presidente que tiene todo el poder y que además pues se va del país a participar de una reunión en pleno escenario difícil al interior del país. ¿Es Burundi muy pobre? Es uno de los países más pobres del mundo. Está dentro de los 10 más pobres. Cuando uno ve todo, pobreza, cuando pero uno tiene ve recursos. PIB per cápita, es básicamente agrícola. Es básicamente, y en su mayoría agrícola, digamos, para subsistencia, que es lo más lamentable, que no se comercia, no se exporta. Digamos, de los principales productos que Burundi exporta es azúcar, café, pero muy poco. Es una sociedad muy pobre y ese es un factor que también hay que tener en cuenta, porque rápidamente ya estamos viendo cómo, a pesar de tratarse de un conflicto muy reciente, ya comienzan a haber pues refugiados, sí, cuál va a ser la afectación sobre el sistema, o en temas humanitarios. Así que rápidamente esos temas salen a la luz en un contexto de alta inestabilidad en un país ya de por sí ubicado entre los más pobres del planeta. Claro, la violencia ha estallado pese, bueno, no se realizó el golpe, no llegó a concretarse, sin embargo, esa violencia continúa. Naciones Unidas ha pedido una reunión de emergencia para intentar buscar una solución. ¿Cuál sería? ¿La intervención de un tercero? En un país que además para la comunidad internacional causa mucha preocupación, ya que los antecedentes han sido de violencia extrema, han sido muy, muy graves. Acordémonos pues las matanzas del inicio de los 90 en Ruanda, en su vecina, justamente a partir de este enfrentamiento entre tribus que llevó pues a la muerte en pocos meses de menos de 1 millón de personas, que es una cifra bastante alta. Así que creo que la comunidad internacional, que ya está preocupada por muchos temas alrededor del mundo en temas humanitarios, va a tener que ver, y en África también, con problemas por ejemplo en Sudán, en República Centroafricana, va a tener que prestar atención ahora también al caso de Burundi. Creo que podemos regresar a los mapas, sobre todo de ubicación, porque viendo la importancia que Burundi está rodeado de países que a su vez tienen muchos problemas. Burundi es el de color rojo,
y Ruanda, el de color marrón que está por encima, tuvo por ejemplo, enfrentamientos étnicos hace más de 30 años, 30 años, 25 años, en los cuales pues hubo realmente una masacre total de parte de la población simplemente por ser distinto. Tú eres de una tribu X y yo de una Y y te mato porque eres distinto. Sí, no solamente es una cuestión por ser distinto, habían otros temas vinculados a las diferencias. Por ejemplo, la participación que una tribu había tenido con la presencia del colonizador belga. Generalmente los belgas se asociaban a una u otra tribu y finalmente cuando se acaba la Guerra Fría y son independientes completamente, comienzan las diferencias históricas entre ambas tribus que están marcadas por ciertos patrones inclusive étnicos, raciales, pero también por sus afinidades o participación con los colonizadores en tiempos cercanos. Son los, no sé cuál es el gentilicio, burundenses, no sé si es, así se le llama a sus pobladores, ¿también forman parte de esta oleada de inmigrantes a Europa? ¿También son los que están huyendo? ¿O básicamente es, por ejemplo, Tanzania, Uganda, Kenia? Hay países muy pobres, ¿no? Está Sudán, Etiopía. Lo que pasa Congo. es que si bien es el África negra, estamos en el centro del África y hay la ubicación, es decir, África es un continente bastante grande y además Burundi es un país muy pequeño, con una población muy pequeña. 10 millones creo que son. Exacto, es muy pequeña en comparación de otros países. Generalmente los países que participan de esta red de inmigrantes están un poco más al norte, digamos, Senegal, Camerún, Nigeria, un poco más al norte. Son los que atraviesan el Sahara y buscan pues las costas de los países del Magreb para saltar el Mediterráneo hacia Europa. En el caso de Burundi es una población pequeña y una población algo más alejada y también algo más pobre, porque este transporte requiere algunos recursos para llevar a cabo esa travesía. Muy bien, ahora vamos a comentarles de otros temas. La batalla entre los rebeldes, terroristas y fuerzas armadas sirias se han intensificado cada vez más en la frontera con Líbano. Se intensifican los enfrentamientos entre militantes del Frente al-Nusra, el Estado Islámico y las fuerzas del gobierno sirio. El escenario de los combates es la cordillera de Kalamun, entre la frontera de Siria con Líbano. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, las tropas de Bashar al-Assad avanzan de manera constante y han controlado el 80% del área en el suburbio norte de Damasco. No obstante, es difícil tomar el control de Kalamun, ya que hay rutas ocultas que son utilizadas por los rebeldes para el contrabando de armas y otros materiales. Esto la convierte en una región importante y estratégica que busca ser tomada por el gobierno. Por otro lado, estas imágenes muestran los ataques de las milicias rebeldes contra puestos de control militar del régimen en la provincia de Idlib, en Siria. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en Reino Unido, hubo violentos enfrentamientos en todo el área del puesto de control de Al-Fanar en las montañas de Arabain. En este contexto, la Alianza del Atlántico OTAN se reunió en Antalya, Turquía, con la jefa de política exterior de la Unión Europea para tratar las guerras de Ucrania y la provocada por el Estado Islámico en Irak y Siria, incluida la crisis migratoria derivada por los conflictos de Oriente Medio. Según reporta la agencia Sputnik, el secretario de la Alianza Jens Stoltenberg descartó reanudar una cooperación práctica con Rusia, incluso en causas comunes como la lucha contra el yihadismo. De acuerdo con el funcionario, esta decisión se tomó a causa de las acciones en Crimea y el este de Ucrania. Pero esta reunión no solo está llamando la atención por sus temas en discusión, sino también por esta insólita imagen que muestra a los ministros exteriores de la Alianza, cantando el famoso tema We Are the World. Bien curioso, ¿no? La canción We Are the World es un éxito de hace 30 años y que se creó para recaudar fondos para los niños de África, para los niños de Etiopía que morían de hambre. 30 años después la situación en África pues no es la mejor y no sé, creo que han estado recordando o creyendo que están en algún karaoke de sus países de origen. Pero vemos pues que la situación en Siria está el Estado Islámico avanzando en algunas zonas y la pregunta es hasta qué punto va a permitir Bashar al-Assad ese avance, sí, o no lo puede permitir. Sí. O sea, acá hay dos temas interesantes a resaltar. Uno, que los enfrentamientos en Siria
básicamente se habían concentrado en lo que es la zona urbana de Siria, es decir, todo lo que es el oeste o el occidente sirio, donde está pues Damasco, Homs, Hama, Alepo, justamente lo que están mucho más cercanos al Mediterráneo. Ahí se había concentrado gran parte de la lucha, digamos, entre el Estado Islámico o entre los rebeldes, terroristas, ya no se sabe muy bien, el gobierno de Assad. Palmira es una ciudad que está en el desierto sirio, es decir, en el centro, digamos, al otro lado, en el este sirio, y que no haya pasado por este conflicto. Y lo primero que hay que rescatar es que, al parecer, el Estado Islámico está tomando una nueva estrategia de avanzar por territorios que no han sido parte, que no habían participado del enfrentamiento. Y ahí la preocupación, ya que Palmira es una ciudad que tiene, pues, grandes restos arqueológicos, y ya conocemos lo que estos señores del Estado Islámico hacen con estos restos. Así que la preocupación pasa por eso en Siria. Y dos, por el avance, porque mucho se ha discutido acá, y creo que con mucha razón, que en algunas partes de Irak el Estado Islámico parece estar retrocediendo, y esto puede causar cierta alegría en torno, vemos cómo este grupo terrorista comienza a perder fuerza, pero acá más bien estamos haciendo lo contrario, es como más bien usa otras nuevas estrategias y comienza a avanzar y a ganar terreno, y en ese momento tiene cercadas a las fuerzas de Al-Assad en la ciudad de Palmira, lo cual pues demuestra que el Estado Islámico todavía tiene un nivel de fortaleza tal que puede todavía enfrentarse de tú a tú a un ejército regular de un Estado que es en el mundo pues árabe uno de los más fuertes o más importantes militarmente hablando de la región. Claro, porque al final yo no sé hasta qué punto puede avanzar el Estado Islámico que se lo permita a Bashar al-Assad. Él no va a permitir pues que avance, porque sería declarar que ha sido derrotado. O sea que es difícil esa situación, ¿no? Sí, básicamente en Siria se había llegado en los últimos meses a un status quo bastante tenebroso, es decir, si las fuerzas del régimen de Al-Assad no avanzaban, las fuerzas rebeldes por un lado y las fuerzas de los grupos terroristas por otro tampoco avanzaban, así que me parece que esta ofensiva en el desierto, que es la ofensiva por el este, me parece que va a reanimar un poco más lo que es el tratando de cambiar el status quo militar que sacará en las últimas semanas. Y si el Estado Islámico llega a tomar Palmira, por ejemplo, que es la ciudad más importante en esta parte de Siria, dicen los informes que ya está a 2 kilómetros de la ciudad, yo creo que va a modificar de alguna manera pues el curso de la guerra en este corto plazo. Muy bien, ahora vamos a hablar de Yemen. El enviado especial de Naciones Unidas para ese país denunció violaciones a la tregua humanitaria acordada entre la coalición saudí y los hutis. Con cánticos, docenas de mujeres y niños salieron a las calles de la capital,